Pitos, buenos días, alumnitos. Seguimos con nuestras clasecitas virtuales día miércoles 19 de agosto del año 2020. Esta vez vamos a trabajar el curso de religión. Nuestro tema de hoy es el rey Salomón, una hermosa historia del rey Salomón. Bien, vamos a contar un poquito cómo Salomón llegó a ser rey de Israel. El padre de Salomón era rey de Israel, era el rey David. Tuvo dos hijos varones, Adonías y Salomón. Adonías era un niño de carácter fuerte, de personalidad así muy definida, y Salomón era un poco más frágil, era noble. Ustedes saben que llegado el momento, uno de estos dos hijos tenía que asumir el trono del padre, del rey David. Uno de ellos debía ser rey. ¿Y quién debía ser? El primogénito, el primer hijo, en este caso Adonías. Ellos crecieron, ¿no? Crecieron en palacio al lado de su padre, un rey muy querido por el pueblo de Israel, un hombre muy bueno, muy noble, que gobernaba pues de una manera que los israelitas se sentían complacidos con él. No era malo, era bueno. Pero llegó el momento pues en que ya sus hijos estaban jóvenes, Adonías el mayor y segundo Salomón, y deberían ya de asumir, ¿no?, ya el trono del padre. En este caso, Adonías ya pues se sentía ya rey, él quería y sabía que iba a asumir el reino de Israel. Salomón estaba en palacio con papá, ya cuando papá agonizaba, cuando el rey David agonizaba. Entonces los asesores del rey le preguntaron pues a David, le dijeron: David, es momento de que uno de tus hijos asuma el reino, que sea rey. Entonces David dijo, pues será mi hijo primogénito, Adonías. Pero Adonías no estaba en casa, Adonías estaba fuera en otro lugar. Pero ya sabía que papá estaba grave, que en cualquier momento iba a terminar ya su vida y que él iba a asumir ese rol, ¿verdad? Pero los asesores pues sentían de que Adonías no estaba preparado para ser rey. Estaba un poquito desequilibrado, ya no estaba bien definido en su forma de ser, en su carácter. Entonces le sugirieron a David que quizás Salomón podía asumir el reino de Israel. Entonces David dijo, no, pues no puede ser, tiene que ser mi hijo mayor, llamen a mi hijo mayor porque él asumirá el reino. Pero al no estar en ese momento al lado de papá, los asesores nombraron como rey a Salomón. Salomón fue al alcance de su hermano Adonías, y Adonías pues le reclamó, ¿no? Le dijo, ¿y tú por qué has asumido ese reino si tú verdaderamente no eres, ¿no?, el indicado? El rey seré yo. Entonces Salomón tenía en ese momento ya el reino en su poder y tenía que asumirlo. Acabó papá y él fue nombrado el rey de Israel, ¿verdad? Pero no se sentía complacido, sentía que algo le faltaba. Y le pidió a Dios, Dios le dijo, no estoy contento con lo que estoy haciendo, creo que no estoy haciendo lo correcto, quiero que me des la sabiduría, quiero que me brindes sabiduría, quiero conocer el don de la sabiduría. Y así fue que Dios en sus sueños se le presentó y le dijo, ¿qué es lo que deseas, Salomón? Si tú eres un buen hombre, si estás haciendo bien las cosas, si no eres una persona mala, eres una persona muy equilibrada, muy inteligente, muy sabia, ¿qué es lo que deseas? Señor, yo deseo la sabiduría, porque no me siento feliz. Necesito que tú me des el don de la sabiduría para actuar bien ante el pueblo de Israel. Entonces Dios le aceptó y le dijo, está bien, en tu momento sentirás la sabiduría en ti, Salomón. Confía en ti, sé un buen rey y lo vas a hacer. Fue así que Salomón despertó contento, sabiendo que había tenido una comunicación con Dios, y que a partir de ese momento, él iba a ser una persona mejor con el pueblo de Israel, que iba a saber qué hacer en el momento indicado.
y debería de probar en cualquier momento y conocer o sentir esa sabiduría que Dios le había dado. Entonces fue así que hubo algo, un problema ahí donde él tuvo que tomar una decisión. Ahí pues en la servidumbre había una mujer que estaba embarazada. ¿M? Pero para esto habían problemas fuera, como pequeñas guerrillas, eh, con, con otro grupo que no era Israel, con otras personas, con otros que siempre buscaban problemas ante ellos. Entonces había muerto un soldado que había dejado a su esposa embarazada. Entonces esta esposa embarazada, al sentirse sola y desorientada, fue a buscar refugio a ese lugar, donde casualmente había la otra sirvienta que estaba embarazada. Entonces esta señora que había quedado sola dio a luz a un hijo varón, y la otra mujer también dio un hijo varón, paralelamente las dos al mismo tiempo. Pero la que llegó a pedir refugio era más responsable, tenía más cariño hacia la criatura que ella había parido y la trataba y la cuidaba bien. Sin embargo, la otra, como era un poco más joven, era un poquito más, ¿qué te puedo decir? Un poquito más descuidada con su criatura. Y llegado el momento, pues se quedó dormida y la asfixió. Y al verse desesperada que su niñito había muerto, lo escondió y fue y agarró el bebito de la otra mujer y lo tomó como suyo. Cuando la mujer esta que había ido a pedir refugio se dio cuenta, ya no tenía su criatura. Entonces, al no saber qué hacer, se presentaron ante el rey Salomón a pedirle por favor que solucione este problema. Entonces la mujer que había perdido a su bebé, que lo había matado a su bebé, se había cogido pues el bebé de la otra, ¿no? Entonces le decía: Señor, es mi hijo, rey, por favor, es mi hijo. Y la otra, que era la verdadera madre, le dijo: no, está diciendo mentiras, es mi hijo. Entonces Salomón, no sabiendo qué hacer, desorientado, en ese momento cerró sus ojos y le pidió a Dios que era el momento en que le mande la sabiduría para poder él tomar la decisión correcta, ¿no? Ante este caso, ante este problema. Entonces le pidió a uno de sus siervos, de su servidumbre, y le dijo: coge la espada y corta en dos al niño y dale la mitad para una y la mitad para el otro. Entonces la verdadera mamá del niño dijo: no, por favor, no lo mate, no lo corte, déselo a ella, yo he mentido. Y la otra mujer se quedó sorprendida pues a ver la reacción de la otra mujer. Entonces Salomón le pidió la espada al siervo y se la puso sobre su frente, al mismo tiempo que le dijo: Señor, por favor, es momento de mostrar cuál es la verdad en esta historia. Y fue así pues que Salomón tomó la mejor decisión, porque se dio cuenta que la verdadera madre sufría mucho, y entregó a su hijo a la otra, que no era madre de ese niño y que solo lo quería por lo que había perdido el suyo. Entonces Salomón se paró, cogió al niño en sus brazos y se lo dio a la verdadera madre, porque él vio el sufrimiento y le dijo: solo tú sientes en tu cuerpo que estás perdiendo a tu hijo, ¿no? Y al matarlo vas a sufrir más y prefieres renunciar a él y dárselo a la otra. Y a la otra le dijo: y tú te quedas parada y no dices nada, es porque no eres la verdadera madre del niño. Entonces sí, claro, se hizo justicia en ese entonces. Salomón tomó la mejor decisión al darse cuenta quién era la verdadera madre. Entonces fue ahí que Salomón sintió el don de la sabiduría y se sintió más feliz porque sabía que Dios lo había escuchado y que desde ese momento él iba a ser el mejor gobierno para el pueblo de Israel. Miren qué bonita historia, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a desarrollar según la lectura del rey Salomón. Dice: ¿quién fue el padre? El padre de Salomón. También fue rey. Dice: ¿quién fue Adonías? Recuerden que Adonías fue el hermano mayor de Salomón. ¿Cómo era él?
Dice, ¿por qué Adonías quería ser rey? ¿Será porque era el primer hijo? Porque en ese entonces el primogénito llegaría a ser el rey. Dice, ¿por qué Salomón llegó a ser rey? ¿Mm? Porque Dios se lo pidió, porque los asesores de su padre determinaron que era la persona idónea para ser el rey. Dice, ¿qué le pidió Salomón a Dios? ¿Qué le pedía? Porque él no se sentía feliz. Él sentía que necesitaba algo. ¿Necesitaba qué? ¿Qué don necesitaba para ser feliz Salomón? Ahí dice, ¿por qué o en qué momento el rey Salomón sintió el don de la sabiduría? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué llegó a palacio? ¿Y qué probó él para sentir ese don de la sabiduría? Ahora tú finalmente vas a pegar láminas o imágenes del rey Salomón. ¿Mm? Todas estas preguntas, ¿no? Las vamos a analizar y vamos a tomar la respuesta de la historia que yo te acabo de contar. ¿Mm? Recibe las mejores bendiciones para ti y tu familia en este momento de pandemia que estamos pasando. Hay varios de tus compañeritos y de algunas mamitas que están un poquito delicados de salud. Entonces, diario, día a día, durante esta semana, estamos pidiendo por ellos en nuestras oraciones. Así es que vamos a tomar las cosas en serio. Para poder salir de esto, a ser más obedientes, a pensar bien las cosas que nosotros estamos realizando día a día y a tomar la mejor decisión. Te doy mis bendiciones pidiéndole a Dios que nos apoye en cada minuto, en cada momento del día. Te deseo mucha suerte. Espero tu tareita.